Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe en otro programa más de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que mediante una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado en materia jurisdiccional, en materia administrativa y en temas puntuales que tienen que ver con la actividad jurisdiccional en diferentes materias. Para esta semana, el tema de la niñez infractora, estaremos desarrollando esta temática durante toda la hora de programación. Antes, les recuerdo que con la política de transparencia y de puertas abiertas, el Poder Judicial de Honduras tiene publicando y realizando sus actividades a través de las redes sociales de mayor popularidad, como en el caso del Facebook, que nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Twitter, @PJ de Honduras, en Instagram, Poder Judicial Honduras, para que usted conozca todas las audiencias y resoluciones que se emanan desde los entes jurisdiccionales a nivel nacional. Además, el Poder Judicial de Honduras ya cuenta con su nueva app, ahí en el Play Store o en el iOS de manera gratuita. Usted puede escribir Poder Judicial de Honduras y descargar la aplicación para que en su dispositivo celular o tableta ya tenga el Poder Judicial de Honduras y pueda tener toda la información que nosotros publicamos a través de nuestro portal institucional. Además, le recuerdo los días y los horarios que usted puede sintonizar Panorama Judicial TV, iniciando los días sábados a la 1 de la tarde por la frecuencia de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras, los días domingos a las 8 de la noche por su Yapa TV Educativa y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la frecuencia de Canal 20 en Congreso Nacional Televisión. Y le recuerdo que si usted quiere ver temas anteriores o programas que ya le hemos presentado en los últimos años, pueden ingresar a la red social YouTube y en el buscador escribir Panorama Judicial TV y conocer todas las temáticas que ya hemos abordado. Les recuerdo que esta semana la temática que abordaremos será los menores infractores. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le explicaba al arranque de este espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras, el tema de la niñez infractora es muy importante para el Poder Judicial de Honduras. De hecho, las autoridades dan el tratamiento correspondiente para que los menores infractores tengan un sistema de evaluación judicial diferente al de los adultos. Para hablar de este tema tan importante, hemos invitado al abogado César Ramos. Él es el titular de la UNACIG y nos estará desarrollando sobre este tema durante la hora de programación. Abogado Ramos, muchísimas gracias por establecer esta comunicación virtual con Panorama Judicial TV. Sí, muchas gracias a usted, Carlito, y licenciado, y estamos nuevamente compartiendo, ¿verdad?, este día, y pues esperamos de que sea muy provechoso, ¿verdad? Agradeciendo. Decía yo en la introducción que es un tema bastante especial, el tema de la niñez infractora, y hay que darle todo lo que corresponde para beneficiar a esos menores que lamentablemente caen en problemas con la justicia. Sí, así es un problema que nosotros en los últimos años pues hemos tenido, ¿verdad?, un cierto, se podría decir, incremento en cuanto a la delincuencia juvenil, ¿verdad?, por diferentes factores o circunstancias, pero también tenemos que valorar el aspecto, ¿verdad?, en cuanto a lo que el Estado ha estado haciendo en este sentido a través de las diferentes instituciones vinculadas al tema de niñez infractora, ¿verdad? Y de esto, obviamente, el Poder Judicial cumple un rol muy importante desde el punto de vista del ámbito jurisdiccional, como también por parte de la defensa pública. Ahora, ha sido un problema muy recurrente en los últimos años y el Estado ha ido cambiando esta situación con el tema de la niñez infractora, abogado Ramos. Sí, ha ido cambiando en el sentido de que, bueno, ahora se han establecido unas políticas, se podría decir políticas públicas, ¿verdad?, que se están elaborando, trabajando para poderlas implementar, ¿verdad?, en un marco de tiempo algo corto, para poder beneficiar a toda la población infractora de la ley, ¿verdad?, toda esta niñez que, como lo dije anteriormente, por diferentes motivos ha incurrido en infracciones, y que la aplicación de nuevas figuras, como lo de la justicia restaurativa, la aplicación de mecanismos, ¿verdad?, alternos a los conflictos, entre otros propios de ser aplicables a la niñez, pues obviamente van a ser muy beneficiosos. Antes de entrar ya en materia y conocer otros aspectos
de lo que ocurre con la niñez, sí, el tema de las determinaciones o de las resoluciones de los jueces son diferentes, ¿verdad? En el tema de la niñez, o en comparación con lo que ocurre con un adulto que es juzgado. Claro, como sabemos, ¿verdad? Que en casi todas las materias siempre hay un control convencional, ¿verdad? Que es lo que le llamamos nosotros aquello que se deriva de lo que son tratados, convenciones, ¿verdad? De carácter internacional y que los estados se obligan a cumplir. En ese sentido, ¿verdad? Bueno, históricamente hablando, lo que es el enjuiciamiento dentro de un sistema penal juvenil cambia totalmente, ¿verdad? Su forma, su procedimiento respecto a lo que es la aplicación procedimental en materia de adultos. Recordemos que en materia de niñez hay mayor complejidad, hay mayor respeto, ¿verdad? Por su propia condición de ser, de que son menores de edad y que por lo tanto deben, regirse por diferentes principios que son atinentes, obviamente, a lo que es la niñez, ¿verdad? No solamente el principio de legalidad, sino también en este sentido, pues, que es el principio rector en materia de niña infractora, que es el principio del interés superior del niño. Entonces, por lo tanto, los órganos jurisdiccionales tienen que estar apegados a estas disposiciones, a estos principios, para poder garantizar un debido proceso en materia de niñez infractora. Al respecto, abogado Ramos, me gustaría que nos hiciera referencia a cómo se vinculan las comisiones interinstitucionales con la niñez en conflicto con la ley. Bueno, muy interesante, ¿verdad? La pregunta, porque la verdad que las comisiones interinstitucionales de justicia penal nacieron o se originaron una vez que se implementó el Código Procesal Penal en el año 2002, el 20 de febrero específicamente, y las comisiones más que todo se plantearon con un objetivo que era el de fortalecer la aplicación de ese Código Procesal Penal. No se tenía en cuenta todavía o no se había involucrado a las comisiones interinstitucionales en el tema de la niñez en conflicto con la ley. Esta necesidad surgió en el transcurso del tiempo cuando obviamente los diferentes operadores de justicia comenzaron a padecer, si se puede decir así, diferentes problemáticas operativas en el tema de lo que es la justicia penal juvenil, ¿verdad? Aparte de eso, el incremento de la delincuencia juvenil, los diferentes tipos de infracciones, ¿verdad?, que ellos venían cometiendo en el transcurso del tiempo, porque luego, y ahora que es uno de los, se podría decir, delitos en materia de adultos, ¿verdad?, pero infracción en el tema de la niñez, por ejemplo, tenemos ahora que los niños están vinculados, esta niñez en conflicto con la ley está vinculada mucho con lo que es la criminalidad organizada, maras y pandillas, y por lo tanto se disparó lo que es las infracciones en materia de extorsión, en materia de sicariato, tráfico de drogas y todo esto, ya que aquella concepción que había respecto a aquella niñez vinculada a infracciones como robos, hurtos, amenazas, fue quedando bastante rezagado, y ahora miramos pues obviamente una tipología de infracciones en las cuales a ellos se les vincula procesalmente hablando, ¿verdad? Y que si vemos las estadísticas de participación de los menores en conflicto con la ley, vamos a ver que la mayoría de infracciones son de esta naturaleza: sicariato, extorsión, tráfico de drogas. Parece que los fueron llevando lamentablemente a los menores a caer en estos únicos 3 delitos por el mismo tema de cómo son juzgados los menores, ¿verdad? Claro, hay que establecer también, licenciado, de que no solamente tenemos que preocuparnos por el aspecto procesal, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, pues la norma ya está establecida, ya el Estado la ha establecido, obviamente, ¿verdad? En las leyes, en los códigos y todo eso. El otro aspecto que se vincula, que es bastante importante y de lo cual nosotros, desde la plataforma de lo que es las comisiones interinstitucionales, hemos hecho hincapié también, es conocer, obviamente, en la medida de lo posible, las causas o factores o motivos que orillaron a estos menores a vincularse a esos tipos de infracciones, ¿verdad? Y que, pues, no todos ellos obedecen a las mismas circunstancias.
miramos que en los casos que se han documentado, que se han investigado, bueno, ya las autoridades correspondientes o competentes tienen esta información. Una de ellas obviamente es el INAMI, ¿verdad?, que es el que maneja el tema de lo que es los centros de internamiento. Saben, por ejemplo, que en la mayoría de los casos de la población interna, se podría decir, de niñez de conflicto con la ley, la mayoría de ellos provienen de hogares desintegrados, de condiciones sociales totalmente desfavorables, y que la mayoría de ellos no han ni terminado su educación primaria. Entonces, hay que valorar el aspecto procesal, pero también hay que valorar el aspecto social. Así es muy importante la relación de hechos que nos ha realizado al respecto el abogado César Ramos. Ya que hemos venido hablando del tema de los menores infractores, déjeme contarle que la defensa pública se ha venido profesionalizando además en el tema de la atención para este tema de la delincuencia juvenil. Al respecto le presentamos unos videos acerca del trabajo que realiza la defensa pública en beneficio de todos los usuarios del sistema judicial. Veamos. El programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, uniendo esfuerzos con el Servicio Nacional de la Defensa Pública del Poder Judicial, incrementan los conocimientos y las capacidades profesionales de más de 270 abogadas y abogados defensores públicos a nivel nacional, con la realización de talleres, seminarios y conversatorios en temas legales y de formación integral, con el fin de brindar un servicio de calidad, humanista, accesible, gratuito a los hondureños y hondureñas. Recuerda, el derecho a la defensa es irrenunciable. La defensa pública garantiza tus derechos. Poder Judicial de Honduras, te defendemos porque es tu derecho. Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. Logra quitarse a uno, a dos, está frente al marco, se prepara para tirar y falta. No es dominar la falta, le han sacado tarjeta amarilla. Señoras y señores, esto es increíble, los arcángeles no ven nada. Avanza, va a tirar, fuera. Gracias a Dios por fuera, señoras y señores. No ven unas dos defensas, parece que están de vacaciones. Nada más le falta el cóctel y una sillita. Señoras y señores, que por favor, Mati, que los inspire. A ver, avanzando por media cancha, avanza sobre la izquierda de la cancha, la para de pecho. Metele un gol al machismo. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo, fiel televidente, que estamos abordando la problemática de los menores infractores con la justicia. Un tema bastante importante del cual usted tiene que tener los mayores conocimientos. Y al respecto hemos invitado a un especialista en esta temática. Nuestro invitado continúa siendo el abogado César Ramos, quien es el titular de la UNASIG. Abogado Ramos, en el segmento anterior usted muy bien mencionaba el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, INAMI, como le conocemos. Me gustaría que nos hiciera una referencia un poco general de cuál es la labor asignada a ellos y que se complementa con la parte del Poder Judicial de Honduras. Sí, bueno, algo bien importante, licenciado, es que el INAMI obviamente surge de una, se podría decir, separación de lo que con anterioridad se llamaba el INFA, ¿verdad? El INFA obviamente se desintegró para formar dos, te podría decir, instituciones, que cada una de ellas tiene un rol o competencia totalmente diferente. Por un lado, el DINAF, ¿verdad?, que se encarga de los asuntos de la niñez en riesgo, ¿verdad?, en riesgo social, abandono, mientras que el INAMI se le dieron pues las atribuciones o facultades de conocer todo aquello relacionado a la niñez en conflicto con la ley. Entonces el INAMI
por decirlo así, en la institución rectora de los centros pedagógicos de internamiento, en la que pues tanto niños y niñas en conflicto con la ley van a estar ahí cumpliendo diferentes sanciones, tanto aquellas que son privativas de libertad, como también pues en este sentido ellos le dan seguimiento y monitoreo a todas aquellas sanciones no privativas de libertad. Entonces, el INAMI cumple un rol muy importante porque, recordemos, como bien nos dice la palabra o el término, ¿verdad? Centros pedagógicos. ¿Por qué pedagógicos? Porque al menor no se le puede abstraer o sustraer de la parte educativa, de la parte de enseñanza y todo lo demás, porque recordemos que estos menores están en un proceso de formación, como se llama, tanto en educativo como en otras áreas, y sobre todo en la parte emocional de ellos, están en un proceso de, por decirlo así, de transformación o de formación. Y en ese sentido, pues el INAMI, dicho sea de paso, ahorita como se ha venido trabajando con los diferentes operadores de justicia, pues hemos considerado nosotros de que el INAMI cumple un rol muy importante. Desde acá, pues de igual manera felicitamos a don Felipe Morales, que es el director del INAMI, ¿verdad? Y a los demás funcionarios y empleados de dicha institución, porque están cumpliendo una labor loable, ¿verdad? Y muy importante a través de esta institución. Se han visto los cambios de infraestructura, de personal y todo lo demás, y hasta la fecha nosotros no hemos tenido mayores problemas de lo que es la atención a los menores en conflicto con la ley. Y de hecho yo recuerdo que en los últimos años, ya hace varios años, el abogado Felipe Morales ha estado al frente de las instituciones que precisamente velan por los cuidados y atención de los menores. Ahora, me llamó poderosamente la atención y me recordó abogado Ramos con el tema de los menores, que se habla de sanciones, ¿verdad? Que se le dictan a ellos. Me gustaría que nos hiciera más referencia. Sí, en este sentido, pues hay que establecer de que pues ya la normativa, ¿verdad?, establece los diferentes, ¿cómo se llama?, sanciones, las diferentes sanciones que le van a aplicar a esta niñez en conflicto con la ley, de acuerdo a diferentes criterios, ¿verdad?, que hay sobre la misma. Hay que hablar, por ejemplo, un criterio en base al tipo de infracción que ellos han cometido, al tipo de conducta que ellos tienen, ¿verdad?, o comportamiento, pero por otro, tenemos que hablar también en la base de lo que es la aplicación de las sanciones respecto a las edades que pueden tener estos menores o niñez en conflicto con la ley, que es lo que llamamos nosotros grupos etarios, ¿verdad? Estos grupos etarios, que es muy importante por el ámbito de desarrollo mental y de formación que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, un tipo de sanción para aquellos grupos etarios comprendidos de 12 a 14 años. Otro tipo de sanción para aquellos menores que están en el grupo etario que corresponde a los que son de 15 a 16 años, ¿verdad? Y en este caso, pues, vemos nosotros el grupo etario, por decirlo así, con mayor edad, el tercero, que son aquellos, pues, mayores de 17 a 18 años. Entonces, estos tres grupos etarios van o sobre la base de ellos se establecen los criterios para poder aplicar las sanciones correspondientes, ya sean aquellas privativas de libertad o aquellas que son no privativas de libertad, de acuerdo, como lo mencioné anteriormente, el tipo de infracción que ellos han cometido, el tipo de conducta, comportamiento, porque hay jóvenes que a veces tienen una conducta muy violenta, muy peligrosa, ¿verdad? Y no importa a veces la edad, en ese sentido. Un menor, por ejemplo, de 13 años puede ser hasta más peligroso que un menor de 17 años, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un estudio también en base a todo esto, ¿verdad? Para poder determinar también que hay jóvenes que a veces han cometido también ciertas infracciones motivados por diferentes causas, ¿verdad? Que a veces tienen su origen en aspectos psicológicos o aspectos meramente sociales. Entonces, ya el Código de la Niñez y la Adolescencia, pues tomando, por decirlo así como base, lo que también está en aplicación en el Código Procesal Penal en cuanto a las medidas cautelares que le son aplicables también a los menores, ¿verdad? Bajo otro tipo de criterios propios para ellos, entonces así se les van a aplicar las sanciones también, ¿verdad?
Esto significa que los jueces del juzgado de niñez y adolescencia deben estar capacitados permanentemente y especializados en esta temática. Claro, de hecho, en materia o en el sistema penal juvenil impera también un principio que se llama el principio de especialidad, ¿verdad? Y este principio de especialidad no solamente significa que el Estado va a crear una infraestructura, por decirlo así, o instituciones propias para poder llevar a cabo lo concerniente a lo que es el enjuiciamiento penal juvenil. O sea, no solo crear, por decirlo así, los juzgados especializados, una fiscalía de la niñez especializada, una defensa pública especializada, ¿verdad? Perdón, los espacios físicos, por decirlo así. Ahora, en cuanto a la persona, al profesional, defensor público, defensora pública, fiscal de la niñez especializado, y también jueces en materia de niñez especializados, y no solamente también policía especializada en materia de niñez. Los agentes procuradores también de la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, que ventilan también casos en materia de niñez, también tienen que estar especializados. Entonces, este principio de especialización lo que implica es que estos diferentes funcionarios de diferentes instituciones vinculados al tema de la niñez infractora de la ley o en conflicto con la ley, tienen que estar debidamente capacitados, ¿verdad? Deben de estar, como dicen, debidamente empoderados y sensibilizados en el tema de la niñez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como lo habíamos mencionado con anterioridad, es un proceso bien complejo donde tenemos nosotros al frente a una persona que por su propia condición de niño, ojo, por su propia condición de niño, porque así lo establece la Convención y las leyes, tenemos que respetar, obviamente, esta situación, no solamente desde el punto de vista procesal, sino también desde el punto de vista de ellos, pues, como personas que son. Sí. Así es, en efecto, muy buenas explicaciones al respecto. El Poder Judicial de Honduras, junto al programa Eurojusticia, ha obtenido testimonios en el interior del país con personas que se han visto beneficiadas con la impartición de justicia. Al respecto, mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le han preparado el siguiente video. Veamos. Cuando mi hija tenía 8 años, cuando yo me hice del segundo marido. De ahorita el segundo marido teníamos 14 años de estar juntos y he sufrido. En esos años yo he sufrido por lo mismo que él me estaba destruyendo el hogar con mis hijos. Y sabía que mis hijos estaban viendo lo que él me decía, me tiraba, me decía, bueno, cosas que no tenía que decirme. Entonces yo le dije, bueno, si miras que yo no te sirvo para mujer, vete y andate, pero si mis hijos no te los entrego, ni un momento, porque mis hijos son míos, a mí me ha costado lo que yo los he tenido y yo sé que no te los voy a entregar. Ellos me decían, mami, ¿por qué mi papi es así?, decía. Le digo, yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué pasa con tu papá, le decía. Porque el niño más pequeño que va a cumplir 9 años, él me decía. Y ahí yo me ponía y le dije, no, hijo, su papá no los quiere, le decía. Pero ¿qué vamos a hacerle? Y ahí me dice, no, mami, me dice, déjelo que se vaya, ve. Mi papá no los quiere a nosotros, ve. Pero yo, hijo, les digo, yo no los puedo dejar de las manos a ustedes, le digo, porque sé que son mis hijos. Mis hijos, le digo, primero son ustedes que él, le digo, porque sé que ellos nunca los ha querido, les ha puesto amor. Entonces el amor más que todo yo se los he puesto. Yo fui a poner la denuncia para que él me lo retiraran de mi casa. Yo lo que quería era que me lo retiraran de mi casa porque yo ya no quería estar con él. Supuestamente yo le dije legalmente a él,
andate porque yo no te quiero tener en mi casa. Entonces yo al siguiente día me fui para el juez de paz, juez de policía primero y después pasé al juez de paz y me dijeron, me dice, la abogada no está, me dije, pero yo le voy a hacer una nota, me dice, que se le haga saber a él para que él sepa, me dice, que hay ley para la mujer. Y queremos que hay bastantes instituciones, está la Oficina de la Mujer, está la institución de la OM, esa es la que queremos nosotros que los apoyemos. Hay líderes bastantes de la comunidad que los puede dar un apoyo de la capacitaciones de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Todo eso nosotros lo recibimos para que sepa valorarse, porque hay muchas mujeres que son muy humildes, son sencillas y no les gusta ni hablar. Cuando yo les estoy impartiendo de las réplicas, les digo, miren mujeres, levanten la voz, dicen las mujeres, es cierto lo que vos decís. El autoestima de nosotros tenemos que tenerlo arriba, no abajo, me dicen ellas. Ahorita el cambio de él, estamos cheque ahorita, estamos bien. Ahí en ese caso vamos bien porque yo la lección que yo le di a él lo ha agarrado. Él dice, esta mujer no se le puede decir nada porque ya sale adelante ella, dice. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién se ha dado el valor? Yo me lo he dado. Yo me gusta darme el valor y darme el respeto que me merezco. Porque a mí me gusta respetar para que me respetesle. Yo vivo una vida ahora, una vida feliz, que yo no me ando poniendo paros ni peros para salir. Yo en el caso mío, cuando yo voy a salir, solo le digo a mis hijos, o a mi hija que está conmigo, hija, ya voy a venir, mira que me toca tal capacitación. Él me llama, ¿dónde estás? Estoy en tal parte, recibiendo capacitaciones por parte de educación de niños. Ah, está bien, dale. Eso él a mí no me lo prohíbe. Y queremos que busquemos ayuda, apoyo de todas para nosotros las mujeres ser liberadas, no ser maltratadas. Partidazo, señoras y señores, qué partidazo. San Miguel continúa luchando. Acá en el estadio de San Miguel la presión aumenta. Faltan 10 minutos para el final del partido y el equipo necesitará de un milagro para empatar. Alejandro López toma impulso y lanza el balón al área. La bola va, la lleva, avanzando por media cancha. Avanza sobre el lado izquierdo de la cancha. La para derecho, vuelve a mirar. Ve hacia la izquierda, ve hacia la derecha, busca aquí. Allá en el área hay una persona libre. Ahí está, el jugador avanza, al área, la pasa, centra, para gol, tira, gol. Metele un gol al machismo. El Club Deportivo San Miguel es el nuevo campeón nacional. Vemos cómo los aficionados salen del estadio eufóricos, con lágrimas de alegría. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que la temática abordada para esta semana aquí en nuestro programa son los menores en conflicto con la ley. Y nuestro invitado para esta semana es el abogado César Ramos, quien además es el titular de la UNACIC, y con muy buen acierto el abogado Ramos nos ha venido especificando cómo se dirimen estos temas con los menores infractores. Abogado Ramos, pero otro tema de mucho interés son los centros de internamientos pedagógicos que pueda tener el país y el apoyo o ayuda hacia los menores infractores. Me gustaría que nos hablara un poco de estos centros de internamiento.
Bueno, sí, es bien importante porque la verdad que el Estado, en este sentido, tiene un alto compromiso, por no decir obligación, de poder, obviamente, ampliar lo que es el espacio de infraestructura de los centros de internamiento pedagógico, ¿verdad? Para las niñas en conflicto con la ley. Sabemos de antemano que tanto Renaciendo como el Centro Sagrado Corazón, ¿verdad? El Carmen, en San Pedro Sula, obviamente la infraestructura de ellos, las necesidades que ellos puedan tener, hay que obviamente poderlas satisfacer para que la niñez en conflicto con la ley pueda cumplir de manera satisfactoria el cumplimiento de la sanción que se le ha aplicado. Nosotros, como comisión, hemos llevado, por decirlo así, a un nivel de estudio respecto a las condiciones, por ejemplo, acá en Támara, del Centro Pedagógico de Internamiento Renacer, o Renaciendo, como comúnmente se le llama, ¿verdad? Porque este está contiguo a la Penitenciaría Nacional Femenina, ¿verdad? El PENEFAS, y que por lo tanto ya es necesario poder separarlos de ese entorno, así como también el de las niñas, también en conflicto con la ley, que está aquí por la 21 de octubre. Es importante que el INAMI, como ente también obviamente encargado de estos centros de internamiento, pueda suplir de ciertas necesidades, ¿verdad?, de estos centros de internamiento, para que ellos puedan contar con mejores espacios, centros de enseñanza internos, que los niños y niñas puedan disfrutar, tal como lo establece la Convención y también las propias leyes internas, ¿verdad?, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, de todo aquello de una formación integral que requieren los niños y las niñas, ¿verdad? No solamente tenerlo, por decirlo así, sancionado en cuanto a la privación de libertad, sino también en el sentido de que el INAMI, que si bien es cierto, está trabajando muy bien, porque lo está haciendo, ¿verdad?, a través del apoyo que está recibiendo de UNICEF, a través de ¿cómo se llama?, el apoyo que está recibiendo de Cooperación Italiana a través de DOQUITA, ¿verdad? Han impulsado capacitaciones al personal internamente del INAMI, han capacitado también a ciertos operadores de justicia, ¿verdad?, desde el INAMI. Dicho sea de paso, este jueves tenemos también, como dicen, la socialización de una política pública en materia de niñez en conflicto con la ley. Entonces, los centros de internamiento para la niñez en conflicto con la ley requiere también una cierta, se podría decir, observación, se requiere también compromiso de las instituciones para poderla dotar de algunos, ¿cómo se llama?, equipo, ¿verdad?, o de algunas otras necesidades que requiere la niñez en ese sentido, ¿verdad? Pero, como lo dije anteriormente, tanto de infraestructura, también como de personal adecuado para que se pueda, pues, cumplir con los compromisos en este sentido, pues, que requiere la niñez en conflicto con la ley. ¿Hay un cumplimiento entonces al respecto del tratamiento con los jóvenes que han sido sentenciados, abogado Ramos? Sí, hay bastante cumplimiento, porque la verdad que desde el tiempo que nosotros hemos estado vinculados al tema de la niñez en conflicto con la ley, se han hecho visitas, por ejemplo, a los diferentes centros de internamiento. Se ha visitado el Centro de Internamiento Pedagógico de Jalteva, Renaciendo, el Sagrado Corazón de María, el Carmen y todo esto, y hemos visto nosotros el compromiso que hay por parte de las autoridades respecto a que la niñez en conflicto con la ley pueda cumplir de buena manera, y sobre todo basados en el principio de la dignidad de la persona, ¿verdad?, y del propio interés del superior del niño, que estos menores, pues, se encuentren en la mayoría de las condiciones propias para ellos, ¿verdad?, para poder cumplir de manera efectiva, pues, la sentencia o la sanción que se les ha impuesto. ¿Hay algún tema de la justicia restaurativa cuando hablamos de la niñez y adolescencia que incurren en infracciones? Bueno, la verdad que el tema de justicia restaurativa
aplicada en el ámbito de la niñez en conflicto con la ley, es un modelo que se pretende implementar acá en Honduras. Es un modelo que ha tenido muchas satisfacciones en otros países, sobre todo países nórdicos, ¿verdad? Como Suecia, Noruega, Dinamarca, luego Estados Unidos, Canadá. Pero nosotros acá en Honduras ya estamos, y como usted bien lo mencionó, licenciado, en su inicio, por ejemplo, ya hay personal capacitado aquí en el tema de justicia restaurativa, personal que trabaja en el tema de niñez en conflicto con la ley. La defensa pública es una de ellas, ¿verdad? Porque la defensa pública se ha capacitado debidamente en el tema de la niñez, y sobre todo en el tema de justicia restaurativa, pero lo complejo de la aplicación de este modelo, ¿verdad?, es que se requiere un mayor compromiso, no solamente del niño, ¿verdad?, en conflicto con la ley, o de la víctima, sino también de la propia comunidad, porque estamos hablando nosotros de un modelo que el tipo de justicia que realiza o que lleva a cabo lo hace de manera informal. ¿Qué significa? Que lo hace fuera de lo que es el propio sistema formal de aplicación de justicia, ¿verdad? No se lleva a cabo en un órgano jurisdiccional, o sea, un juzgado, no se involucra ni a los jueces ni a los fiscales, sino que propiamente a la comunidad, a la familia, a diferentes representantes de la comunidad, obviamente al niño, ¿verdad?, infractor, y a la víctima. Entonces, sobre el cual se llega a un buen consenso para llegar a un acuerdo de reparación de daño, de indemnización, de restitución, cualquiera de esos mecanismos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Para finalizar, que al menor o al niño en conflicto con la ley no se le estigmatiza, no se le etiqueta al trasladarlo al sistema penal juvenil formal. Y creo que la finalidad de incorporar a la sociedad civil es precisamente lograr el objetivo de estar presente en la mayor parte posible del país, ¿verdad? Exacto, y sobre todo en la aplicación de, por ejemplo, de infracciones de menor impacto, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en el ámbito de adultos, delitos de bagatela. En el caso de los menores o la niñez en conflicto con la ley, serían infracciones, ¿verdad?, leves o menores, ¿verdad?, que no tienen mayor lesividad o dañosidad a bienes jurídicos determinados, y que por lo tanto no ameritan, pues, poner, como dicen acá, el aparato estatal, ¿verdad?, como llama, represivo, ¿verdad?, que le causa mucho mayor daño emocional al menor, tener enfrente a un juez, a un fiscal y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, también beneficia en el ámbito, pues, de lo que es la madurez mental del menor y de la situación emocional. Y la parte jurídica o la parte legal nacional lo permite, además. Claro, claro que lo permite, porque en ese sentido también la misma convención recoge, ¿verdad?, y en el mismo Código de la Niñez de la Adolescencia establece que se pueden crear mecanismos alternos en la base de la aplicación de justicia, ¿verdad?, tomando en cuenta todo aquello que genere mayor beneficio a la niñez, siempre imperando el principio del interés superior del niño, obviamente, ¿verdad? En ese sentido, pues, para el niño o la niña que esté en un conflicto, ¿verdad?, con la ley, es más favorable que esté en una situación de justicia restaurativa que justicia formal o tradicional. Qué bien, muy buenas explicaciones, y creo que va a dar los resultados esperados para la sociedad en general, y al fin y al cabo para que la familia, pues, tenga menos inconvenientes con el tema de los menores o de los jóvenes infractores. En el tercer segmento, tradicionalmente le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en materia jurisdiccional en el Poder Judicial de Honduras se lo presentamos en el siguiente video que mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional han preparado. Veamos. Buen día, compañeros y oyentes de Panorama Judicial. En la Sala Primera con competencia territorial nacional inició esta semana con el desarrollo del juicio oral y público contra el ciudadano Cristian Fernando Vanegas Muñoz por suponerlo responsable del delito de asesinato. De igual manera, inició el juicio oral y público contra el ciudadano Carlos Roberto Vázquez Moreira por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Mientras la Sala Segunda con competencia
competencia territorial nacional condenó al ciudadano José Feliciano Reyes Peña a una pena de 15 años de reclusión por el delito de secuestro agravado en perjuicio de testigo protegido. Reyes Peña, como consecuencia del fallo, fue condenado a la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la pena impuesta. Mientras el tribunal que conoce delitos comunes, una juez de la Sala Primera condenó a 1 año de prisión más las penas accesorias al ciudadano Germán Adalid Cárcamo Martínez por el delito de desobediencia en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Misma sala también condenó a 1 año de prisión más pago de una multa de 2.000 empiras al ciudadano Dani Alexander Funes Chirino por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. También la Sala Primera, después de valorar los medios probatorios evacuados durante el debate, dictó sentencia absolutoria a favor de Santos Eugenio Ramírez Carías y Marvin Josué Ramírez Carías por el delito de cómplice de homicidio en perjuicio de Pedro Melvin Gómez Archaga. También la Sala Primera programó para el 25 de octubre el desarrollo del juicio oral y público contra el ciudadano Héctor Emilio Cruz por suponerle responsable de los delitos de falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la fe pública y la administración pública del Estado de Honduras. Entre tanto, la Sala Segunda, mediante un acuerdo de conformidad de las partes, condenó al ciudadano Elmer Josué Pérez Jiménez a una pena de 13 años de reclusión más prohibición del doble del tiempo de acercarse a la víctima, como también a la condena de penas accesorias por el delito de violación agravada en perjuicio de persona del sexo femenino. Misma sala también, mediante un acuerdo de conformidad de las partes, condenó a una pena de 4 años de reclusión más pena accesoria de suspensión de la ciudadanía más localización permanente por el término de 2 años y la prohibición de tenencia de arma de fuego al ciudadano Jorge Alberto Zelaya Galindo por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio del orden público. Misma sala también por estar pendiente de resolver un recurso de amparo por un auto de formal procesamiento decretado a los encausados por otro proceso a solicitud de las partes, reprogramará para nueva fecha el desarrollo del juicio oral y público contra los ciudadanos Oscar Naún, Rubí Flores y Pedro Arnaldo Pinto por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Misma sala también, por acuerdo de conformidad de las partes, condenó a una pena de 2 años de reclusión más suspensión de la ciudadanía a Steven Josué Alemán Raudales por el delito de robo con fuerza en perjuicio de Gilma Emérita Archaga Rivas, mientras que la Sala Tercera programó para nueva fecha el desarrollo del juicio oral y público en la causa contra Yebrí Naún Cárcamo Sánchez, acusado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas en perjuicio del orden público y la salud de la población del Estado de Honduras. Lo anterior por no ser remitido del centro carcelario el encausado. Por su parte, la Sala Cuarta condenó a una pena de 1 año de prisión más multa de 100 días a Brandon Misael Reaños por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de transporte en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Misma sala también declaró culpable al ciudadano Daniel Esaú Torres Mendoza por el delito de vejámenes en perjuicio de la administración pública y Pedro Joaquín Amador Escalante, señalando la audiencia para la determinación de la pena para el 25 de octubre. Sin embargo, el tribunal, al valorar los medios probatorios, determinó absolverlo por el delito de abuso de autoridad. La misma sala también, ante la no comparecencia de la defensa privada del encausado, reprogramó para nueva fecha la audiencia de proposición de medios de prueba en la causa contra Emiliano Temístocles España Martínez por suponerlo responsable de los delitos de corte ilegal de productos forestales y daños en perjuicio del medio ambiente. También la Sala Cuarta señaló para el 25 de mayo del próximo año el desarrollo del juicio oral y público contra el ciudadano Eric Fabricio Carrasco Ávila por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Franklin Josué Zelaya Vázquez. Entre tanto, la Sala Quinta, mediante un acuerdo de conformidad de las partes, condenó a 2 años de prisión al ciudadano Jefferson Daniel Flores Irías por los delitos de tenencia de armas de fuego para delinquir y tráfico de drogas en su modalidad de posesión. Por el delito relacionado con drogas también se le impuso una multa de 100 días a razón de 20 lempiras diarios, no así por el delito de asociación ilícita para delinquir, que fue absuelto por no encontrarse los elementos que determinaran la existencia del delito.
La misma sala también, después de valorar la carga probatoria evacuada durante el debate, dictó fallo absolutorio a favor de Roberto Antonio Madrid por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado de Honduras. Finalmente, la Sala Quinta señaló para el 13 de diciembre del año en curso el desarrollo del juicio oral y público contra Leonor Soto por suponerla responsable del delito de lesiones graves y maltrato por transgresión en perjuicio de persona del sexo masculino. Compañeros, este fue el resumen del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Un bonito día para todos y que Dios bendiga a Honduras. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merecen. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra entrevista de esta semana, le recuerdo que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana, mis compañeros les presentan un amplio resumen de lo último que ha ocurrido en materia informativa en este poder del Estado. Usted puede sintonizar Radio Nacional de Honduras en la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental y la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur. Además, le presentamos en radiojusticiahn.com varios programas para que usted conozca cuál es el desarrollo informativo, jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de Honduras. Recuerde, radiojusticiahn.com y Panorama Judicial Radio los viernes de 9 a 10:30 de la mañana a través de Radio Nacional de Honduras. Nuestra entrevista de esta semana es con el abogado César Ramos, quien es el titular de la UNASIG. Abogado César Ramos, es importante en este cuarto y último segmento recordarle a nuestra población qué es el tema de los menores infractores. Sí, es importante, ¿verdad?, que la ciudadanía conozca sobre esta temática en virtud de que nosotros, dentro de lo que es, ¿verdad?, el fenómeno de la criminalidad, sobre todo de la delincuencia juvenil, vemos obviamente inmersos a diferentes niños y niñas, ¿verdad?, vinculados a diferentes infracciones jurídico-penales, que a la postre pues significa pues un proceso penal juvenil donde se va a determinar una responsabilidad penal a estos menores en conflicto, denominados en conflicto con la ley, porque estamos hablando pues de personas que están establecidas en el mismo código, ¿verdad?, aquellos mayores de 12 años pero menor de 18 años. Algo bien importante que es importante que conozca la ciudadanía es que cuando no se tiene suficientes espacios idóneos como centros pedagógicos de internamiento en los 18 departamentos del país, el desarraigo que se produce, ¿verdad?, del ámbito procesal y del ámbito familiar de un menor que tiene que ser trasladado de una ciudad a otra, ¿verdad?, donde va a cumplir el internamiento. Imaginémonos, por ejemplo, a un niño, ¿verdad?, un adolescente que ha cometido una infracción, que supone que ha cometido una infracción también, por ejemplo, de La Ceiba o de Santa Rosa de Copán, de Islas de la Bahía, y que tiene que ser trasladado a un centro pedagógico de internamiento como es en San Pedro Sula o es en Tegucigalpa, que son los únicos lugares donde tenemos otros centros de internamiento. Para la familia, obviamente, es un gran costo tener que trasladarse de las diferentes ciudades del país para poder ir a ver a estos menores, a sus hijos, ¿verdad?, menores en conflicto con la ley en estos centros pedagógicos de internamiento. Entonces, es importante hacer también conciencia en la ciudadanía, en la propia sociedad, en cuanto a lo que es un proceso, ¿verdad?, en contra de estos menores, para que tengamos nosotros un mejor pensamiento reflexivo en cuanto a la conducta, comportamiento de los adolescentes pueden tener hoy en día, tener mucho cuidado de que estos menores no se involucren en maras o pandillas o en otros grupos de criminalidad organizada, porque estos están obviamente siendo utilizados para lo que es la comisión de infracciones como ser sicariato,
extorsión, tráfico de drogas, entre otras cosas. Por eso es importante saber el impacto que se tiene en la juventud, ¿verdad? Esta situación jurídico-procesal, ¿verdad? Respecto a una sanción privativa de libertad. A partir de sus buenas explicaciones, abogado Ramos, se hace necesario entonces conocer cuáles son esos proyectos que se tienen planeados por los organismos involucrados con el tema de la niñez y la adolescencia. Sí, dentro de los proyectos que por lo menos hasta el momento, hemos tenido conocimiento y que son aquellos que se va a llevar a cabo a través del INAMI. Por ejemplo, tenemos nosotros conocimiento de lo que es ampliación de, por ejemplo, que se está haciendo aquí en el centro de internamiento de Jalteva, ¿verdad? Donde que siempre ha sido un gran problema el hecho cuando un menor que ha sido procesado en materia de niñez infractora o en conflicto con la ley, pasa de los 18 años, ¿verdad? Ya se convierte, ya por decirlo así, en un adulto, pero su proceso, su sanción fue aplicada todavía bajo una situación de menor, ¿verdad? Entonces, tenemos que crear espacios también, y hay un proyecto, ¿verdad?, que se le denominan centros de transición. Estos centros de transición son aquellos, pues, en los cuales estas personas, cuando ya pasan o cumplen los 18 años, no se les puede tener en espacios donde van a estar los otros menores, ¿verdad?, por las cuestiones, obviamente, que se determinan por la edad. Entonces, pero que siempre están bajo un proceso de menores. Entonces, lo más adecuado o acorde, de acuerdo a los mismos organismos internacionales, es que existan estos centros de transición para que esta persona tampoco vaya a un centro penal de adultos, sino que siempre quede bajo una categoría de menor. Entonces, ese es uno de los proyectos, aparte de lo que es la elaboración y más que todo ahorita una socialización de política pública en materia de niñez, tema educativo, tema de salud, tema laboral, ¿verdad? Y todo lo demás que sea de bienestar para ellos. ¿Es necesario la elaboración de un protocolo especializado en materia de niñez y adolescencia, abogado César Ramos? Es muy importante un protocolo, ya que en materia de niñez, en conflicto con la ley, no se tiene un protocolo, ¿verdad?, dentro del marco de las actuaciones que deben de tener los diferentes operadores de justicia vinculados al tema de niñez. Entonces, hay un protocolo, por ejemplo, en tema de violencia doméstica o tema de género. Hay un protocolo en el tema de los privados de libertad de adultos, ¿verdad?, de marco de actuaciones. Entonces, como comisión, hemos tenido esa iniciativa, ¿verdad?, de poder de querer elaborar un protocolo de actuaciones para mejorar la atención de la niñez en conflicto con la ley, ¿verdad? Y por el otro lado también la elaboración de un prontuario, ¿verdad?, donde se puede establecer en el mismo lo que son las interrogantes o consultas, por decirlo así, más comunes que se pueden realizar en el tema de niñez en conflicto con la ley, donde se le pueda dar, pues, respuesta a esas interrogantes o consultas. Porque aquí, en este sentido, licenciado, así muy concretamente, todos sabemos que en el Poder Judicial existen 3 órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, que conocen o son competentes en materia de niñez, que son los juzgados especializados en materia de niñez, los juzgados de letras seccionales y los juzgados de letras departamentales. Entonces, a ellos también hay que proponerles, obviamente, una guía, ¿verdad? Hay que darles una guía, y este protocolo del cual estamos hablando les va a servir de mucho. ¿Puede también aplicarse un compendio en materia de niñez y adolescencia, abogado Ramos? Claro que sí, no hay ningún problema. De hecho, ya que existe un compendio, bueno, es que un compendio, nosotros tenemos un compendio de las comisiones, ¿verdad?, donde se han allí establecido todo aquello, acuerdos, se puede decir un compendio de acuerdos interinstitucionales, en el cual desde su origen, ¿verdad?, desde el 2002, tenemos 2 compendios. Entonces ahí están los acuerdos para poder establecer las políticas que se van a llevar a cabo en materia de niñez. Pero de un tiempo para acá,
no hemos elaborado, por decirlo así, un compendio propiamente en materia de niñez, donde recojamos nosotros todo aquello de manera específica que le corresponde a ellos, ¿verdad? Ya sean los acuerdos, los proyectos, leyes, todo lo demás propio de ellos. Lo que hemos venido conociendo durante esta hora de programa sin duda es muy importante, pero creo que la prevención siempre se ha mencionado, abogado Ramos, en el núcleo familiar, en la sociedad, en las colonias, en los barrios. Creo que la prevención siempre va a ser la mejor arma que se tiene para evitar estos conflictos con menores o adolescentes infractores, ¿verdad? Claro que sí, porque, y muy importante lo que usted menciona, licenciado, en el sentido de que nosotros acá en Honduras lo que tenemos que generar con mayor, se podría decir, así, ¿verdad?, de manera más frecuente, es la elaboración de políticas públicas, porque la política pública es más preventiva y va dirigida pues a aquellos sectores, y como lo habíamos manifestado con anterioridad, por las causas, ¿verdad?, que pueden ser más que todo sociales o socioeconómicas, por decirlo así, aparte de las cuestiones culturales también. Vemos nosotros de que en este sentido la prevención, como bien lo manifestó usted, licenciado, nace o surge desde el entorno de la familia. En la mayoría de las entrevistas o información que se recopila con la población niñez en conflicto con la ley, ¿verdad?, que están privados de libertad, la mayoría de ellos provienen de hogares desintegrados, hogares disfuncionales, la pobreza, provienen de áreas marginales, no han completado sus estudios de educación primaria, ¿verdad?, los ambientes en los cuales ellos viven, la influencia negativa que pueden tener los adolescentes en estas áreas. Entonces, todo esto dentro de un marco de prevención es más que importante que la propia represión. O sea, no es necesario crear una política criminal en materia de niñez en conflicto con la ley cuando tenemos, y que es más efectiva y ha sido más que comprobada, ¿verdad?, a nivel mundial, lo que son la aplicación de políticas públicas, ¿verdad? Poder recuperar los espacios propios para la niñez. Antes de terminar nuestra entrevista, abogado Ramos, me gustaría que nos contara así brevemente cuál, o si se ha venido trabajando normalmente en la UNASIG con todo este tema de las comisiones interinstitucionales de justicia. Bueno, la verdad, licenciado, nosotros, como dicen muy humildemente y con modestia aparte, aún dentro del tiempo así, ¿verdad?, de la pandemia, ¿verdad?, fuerte de la pandemia, nosotros nunca dejamos de elaborar. Siempre estuvimos trabajando a través de la UNASIG, a través de las comisiones, teniendo reuniones periódicas, ¿verdad?, las cuales realizamos en el juzgado de letras de lo penal, de adultos, obviamente, ¿verdad?, en las cuales también nos acompañó en determinadas reuniones el magistrado presidente, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Comisión Interior de Justicia Penal, el abogado Rolando Argueta, ¿verdad?, donde estuvimos discutiendo diferentes cuestiones, ¿verdad?, relativas a los privados de libertad, relativas también al tema de niñez, porque fue muy importante. Hablamos de lo que es importante también, claro, dentro del marco del respeto y de garantías, que todavía no ha sido, y que formulamos una sugerencia o recomendación en cuanto a la virtualidad de las audiencias en materia también de niñez, porque ya tenemos las audiencias virtuales en materia de adultos, pero queremos nosotros proponer, bajo el marco del respeto de los principios y de todo lo demás, las audiencias virtuales en el tema de niñez. O sea, haciendo pues en concreto la pregunta que usted formula, la ONASIG no ha dejado, hasta el sol de hoy, ¿verdad?, hoy en día, no hemos dejado de trabajar, bueno, con todas las comisiones a nivel nacional. Muchísimas gracias, abogado César Ramos, por establecer esta comunicación telemática con Panorama Judicial TV. Muchas gracias a usted, licenciado, y pues agradezco enormemente por el espacio que nos han proporcionado con esta invitación, y estamos siempre pues muy dispuestos a seguir, ¿verdad?, estar pues con ustedes cuando lo deseen. Muchas gracias. Ha sido el abogado César Ramos, quien es el titular de la UNASIG. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención con este importante tema que desarrollamos durante esta hora de programación. Que estén bien.